Buen día, bienvenidos a su clase 3. Este es el contenido que vamos a seguir trazando en esta maestría en higiene y sustentabilidad. En nuestra materia, en donde conformaremos nuestros primeros pilares de esa tesis en metodología de la investigación. En esta unidad 5, sobre el diseño precisamente de la investigación, hemos dejado plasmado que viene directamente de la definición del problema. El problema, bueno, es el qué. Como dice Sampieri, bueno, es el corazón de tu estudio, es el qué de tu estudio. Mientras el objetivo va constituyendo qué es lo que queremos obtener. Es decir, bueno, el objetivo es el producto de tu investigación. Bueno, obtuve ciertos resultados a través de, y estas han sido las observaciones. Así que es lo que se va a lograr cuando se termine ese hermoso trabajo de escritura y de propuesta. Pero también de ese acercamiento a la solución de ese problema que nos has planteado. Dentro del objetivo, bueno, pues cabe ciertas partes, es una parte funcional, una fase importante del diseño de la investigación. Es por ello también que cabe aclarar, bueno, ¿y cuál es la función precisamente del diseño? ¿Qué es un diseño de investigación? Cada investigador tiene su propia respuesta a través de un conocimiento constructivo. En nuestra lámina estamos visualizando un ejemplo, con una pregunta. Recordemos que regularmente nosotros debemos presentar preguntas inquisitivas. Entonces, ¿qué, por qué, dónde? Habíamos comentado que puede haber existencias de preguntas como las que estamos viendo en nuestro planteamiento y podrían ser contestadas al mismo tiempo, dirían algunos autores, como bueno, sí, no, pero de acuerdo al tipo de diseño podríamos contestar el resultado de los porqués, sí y de los por qué no. En nuestro caso, con estos estudios cuantitativos, nuestros datos son sobre las ciencias exactas, es decir, son datos duros sin ninguna duda. Como diría un autor, es lo que es. Entonces, esta parte del diseño de investigación, como tal en esta construcción, bueno, pues es la estrategia que nos hemos planteado en ese caso. En la literatura sobre la investigación, pues podemos encontrar diferentes clasificaciones de los tipos de diseño que estamos precisamente observando en nuestra lámina. Pueden ser de investigación-acción, de investigaciones descriptivas, investigaciones exploratorias, participativas, investigaciones experimentales, y bueno, poco a poco ir creciendo en ese margen. Nosotros detectaremos, bueno, nuestro tipo de investigación que vamos a aplicar. Y bueno, en esta parte, por supuesto que tendremos de nuestro lado al método científico, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar propiamente la investigación de nuestro procedimiento, es decir, de la estrategia que tomaremos. Tendremos que detectar cuál va a ser la causa y cuál va a ser el efecto para que yo pueda mantener la situación bajo control. Es decir, que no pierda la esencia de lo que fielmente necesitamos descubrir. Entonces, en estos diseños que estamos viendo en nuestra pantalla sobre los diseños experimentales, pues por supuesto que son muy valiosos en el área de la educación, de la psicología, pero también dentro de nuestras partes de las ciencias exactas. Cuando se efectúa una investigación en este tipo, bueno, se utilizan
a personas, ¿no? En el área de las ciencias sociales. Algunas veces, bueno, en las áreas cuantitativas, aplicando alguna norma que tenga relación precisamente con las partes de los sujetos. Y por supuesto que entrarían también las experimentales, dentro de las experimentales el pre-experimento, es decir, antes de ya tenemos consensuado los datos de nuestro grupo, el posible tratamiento y bueno, se aplica esa prueba poco a poco hasta ir afinando y tener un mayor control. Es decir, ya tenemos algunos datos de nuestro pre-experimento. Y así, también en esta causal hay partes de cuasi experimentos. Por ejemplo, la imagen, ¿no? Estamos viendo que por algunas características nosotros necesitamos seleccionar un grupo de estudio, ejecutar nuestro estudio, por supuesto, el análisis a través de cómo y qué vamos a interpretar. A lo mejor comentábamos, algún tipo de encuesta, es decir, nos basaremos en un dato estadístico, nos basaremos en otro tipo de matemáticas. Bueno, esto va a depender del problema y del tipo de solución que también necesito acercar. Y no olvidemos la hipótesis, sobre todo que necesito demostrar. Es por ello que llegamos a las conclusiones en la última parte, en donde demostramos qué es lo que ha pasado a través de nuestros experimentos. Ahora, dentro de las funciones también como diseños no experimentales, estamos viendo una lámina en donde de una columna nos pone experimental y del otro no experimental. Y estamos viendo esas diferencias que van haciendo sutilmente ese margen entre lo que sería experimental y no experimental. La construcción del contexto experimental y la otra es la observación de fenómenos en su ambiente natural. Es decir, bueno, en la otra solo tendré actuación, no haciendo esta parte intrínseca del experimento y en otra parte solo seré un observador de las fases, por lo cual en la subsecuente dice que no puedo manipular variables y no controlo las variables, solo obtengo datos a través de mi observación. Por supuesto, en la experimental puedo manipular variables como un software, ¿no? Por ejemplo, puedo estar haciendo juegos matemáticos con mis variables, puedo iterar, puedo tener el control de las variables independientes y explico la evaluación de causas y efectos también. Es muy importante que dentro de los objetivos, fíjense cómo estamos trazando investigación, pero que dentro de los objetivos también esos verbos que nos van a calificar van a marcar esa parte importante también hacia dónde me va a llevar el tipo de investigación. En esta lámina estamos observando el diseño transversal, que se describen a través de exploratorio, descriptivos y correlacionales o causales. Eso va a depender de las características de cómo nosotros vamos a conjuntar toda esa parte de la base de los datos, porque va a depender cuáles son las variables en concepto que nosotros vamos a estudiar. Estamos viendo todas estas láminas llenas de las partes de diseño, pero bueno, es para dar precisamente énfasis a que no solo esta parte cuantitativa que nosotros vamos a obtener a través de esa construcción que vamos a hacer en la investigación, pues no son el único modelo que existe. En la primera clase comentábamos, bueno, puede ser un diseño o un estudio de modelo cualitativo, cuantitativo o mixto, pero lo que sí es verídico es que todas las respuestas deben de ser
contestadas, tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa. Es por ello que, bueno, cuando estudiamos esa parte de datos duros, de rigurosidad, de lo que tiene esos límites ya muy marcados dentro de la parte solutiva que hemos dado a través de nuestra hipótesis para interpretarla y para darle un valor, para saber si ese es el camino o es una parte acertada verdaderamente la hipótesis que hemos planteado, pues nos vaya considerando ese afinar durante el resultado. Estamos viendo diseño transaccional, correlacional, causal. Bueno, y en esta parte se indaga entre dos variables también, dependiente e independiente, mientras va transcurriendo una trazabilidad. También hay una observación, pero también hay ciertas limitaciones en este diseño transaccional. Es real, es importante que solamente el que esté haciendo cada tipo de ellas, bueno, la va a ir aprendiendo, ¿verdad? Puse un ejemplo dentro de nuestra ingeniería. Dice esta parte de estudiar, por ejemplo, la motivación, que es importante dentro de la industria. Cómo la motivación influye en la productividad de los trabajadores de X departamento. Entonces, si son más motivados, son más productivos, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué tipo de motivación? ¿Cómo debe ser el tipo de motivación? Así que esta investigación va correlacionada. Y luego, bueno, vamos a estudiar esas causales. Entonces, dependiendo el nombre de nuestro parte de la investigación, pues vamos haciendo esa relación del por qué es que se llaman de esa manera, ¿no? Entonces, longitudinales me expresa algo a través del tiempo. Hago la medición de una población, podrían ser del interés de esos trabajadores a través de la motivación, a través de un tiempo 1, de un tiempo 2, de un tiempo 3, de un tiempo 4. Entonces, bueno, a lo mejor lo estudio en mi primer semestre que tengo con los trabajadores y luego en mi otro semestre. Entonces, estoy dejando periodos de recesión o de receso, más propiamente dicho, para ver el comportamiento. ¿Recordarán ellos esos tipos de conocimientos? ¿Cómo será su actitud ahora? Dice, diseño o tendencia trend. Bueno, también va pasando de esta manera longitudinal, pero en variable o en sus relaciones, también dentro de alguna población. Y son investigaciones muy, muy puntuales en donde se examina precisamente la evolución a lo largo del periodo. La muestra, por supuesto, como siempre, debe ser representativa de lo que se observa, muy representativa, o ya sea que se midan las variables o las relaciones sean propias de la muestra representativa. Y bueno, vemos otra parte de diseño de evolución de grupo también dentro de la parte longitudinal, y estas investigaciones que son longitudinales, pues es precisamente para ver si el primer efecto tiene consecuencia y fortaleza a través del tiempo. Y así, bueno, podemos pasar por varias partes de diseños en donde nos hablen precisamente sobre ese diseño longitudinal. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, sobre precisamente en esta parte de panel. Tenemos ahí dos ejemplos, una investigación que en un tiempo está estudiando cambios de actitudes de un grupo en relación con otro programa de otro esquema. Entonces, se deja pasar un cierto tiempo, todas estas partes que son longitudinales,
Su característica es precisamente el tiempo de comparación en el cual se van a hacer relativamente esas observaciones. Además, si serán aisladas, si se harán comparaciones de dos grupos diferentes o si se harán comparaciones dentro del mismo grupo de individuos o dentro del mismo grupo de factores. Entonces, estas partes longitudinales precisamente corresponden a esos tiempos que se tienen que dejar para las observaciones. Estamos viendo, dice, correspondencia entre tipos de estudio de hipótesis y el diseño de investigación. El estudio, por ejemplo, en el primer caso que vemos en la parte de arriba de la lámina, dice estudio o exploratorio. Hipótesis no se establecen, lo que se puede formular son conjeturas iniciales. Entonces, dentro de la hipótesis, recordemos que la hipótesis es un estadístico y puede haber un diseño transaccional descriptivo o en esa parte preexperimental. Entonces, si voy a estudiar dos variables que tengan esa correlacional causal, bueno, debe de haber en la hipótesis una diferencia para que yo pueda, por ejemplo, aseverar, ¿no?, que no corresponde o que no va a dar resultado a través de mi correlación. Puede ser cualquiera de los tipos de diseño que correspondan. Así que si nos damos cuenta, nosotros podemos hablar de muchos tipos de diseño, pero lo fundamental es el estudio, es lo que podemos entender en la lámina. Entonces, cuando nosotros pasamos toda esta lámina, son muchos tipos de diseño, es verdad, ¿no? Para recordarlos. Solamente lo aprendemos cuando es efectivo y cuando nos dedicamos verdaderamente a este tipo de materias. Hay que estar describiendo, tomando practicidad de cada uno de los tipos de diseño. De los tipos de diseño, pero que parten precisamente del tipo de estudio. Y los tipos de estudio, pues son los principales que nosotros hemos visto como investigación-acción descriptiva, las primeras que he mencionado. Entonces, estas partes vienen de la parte del estudio exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, y de ahí, bueno, se deliberan todas esas partes del diseño. Así, cuando escuchamos tipo de diseño, podemos buscar primero, bueno, qué tipo de estudio yo voy a hacer y buscar el concepto, no la definición, ¿no? A través de ver precisamente sus características y sus propiedades para ver si se correlaciona o se fundamenta más bien con nuestra investigación. Ahora, un punto muy relevante dentro de toda esta gran importancia de masa de información. Los tipos de diseños de investigación en ciencias exactas, bueno, son fundamentales para nosotros, porque son, decíamos, la ciencia rigurosa. Es esa metodología de investigación cuantitativa que nos da la predicción, ¿no? Esa parte predictiva de las ciencias naturales o llamadas ciencias exactas como nuestra lámina. Y bueno, que es la física, la química, la biología, la matemática como tal pura, y también se emplean esas ciencias económicas. La parte de la ingeniería tiene una gama precisamente de todas esas bases que podemos estudiar dentro de la ciencia exacta para aseverar algún tipo de resultado. Los datos, por ejemplo, se van obteniendo a partir de técnicas, de pruebas, de experimentos, de partes estandarizadas, aceptadas por esa comunidad científica. Alguien la tiene que avalar. Entonces, esos datos son analizados poco a poco en ese ir y venir de resultados. Y de acuerdo a los métodos estadísticos que vayamos a implementar, pues sirven para describir fenómenos,
predecir relaciones también entre algunos tipos de eventos. Estamos viendo las características de investigación cuantitativa. Entonces, a la parte principal ahí dentro de la línea secuencial es la parte lineal. Entonces, dejamos bien planteado, por ejemplo, si vamos a estudiar algún tipo de bomba para aprovechar esa energía dentro de algún río, pues tiene que ser todo una consecuencia de conceptos, de estudio, de ideas y de la parte del problema, del antecedente del problema. Entonces, toda la correlación de datos, de análisis y de reporte debe de ser esa etapa precisamente lineal, que una idea me lleve consecuencia a la otra. En el caso de la hipótesis, pues se hace esa recolección de datos y comentamos, bueno, con una bomba de X tipo, pues se dará mayores resultados o se dará aprovechamiento a la fuerza de X río en X región para producir tal potencia que puede generar o puede ser implementada para una casa habitación en esa población, ¿no? Entonces, esa parte válida tiene que ser probada para ver qué tan válida o qué tan no válida es. Y los datos, pues exclusivamente son números, que se obtienen precisamente a partir de las observaciones con nuestra parte de instrumentos en esa medición. Entonces se van acomodando a lo que le llamamos un estándar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a reflejar como resultado? Bueno, pues yo quisiera que en esta norma los resultados de experimentación, la línea de resultados fuera de tal manera, ¿no? Y pues que se salió fuera de ese estándar, bueno, tengo que explicar por qué son aceptadas, por qué son dentro de ese estándar que se tomaron o que dieron precisamente esos resultados. Es muy objetiva, no es ambigua para nada, es muy, muy objetiva. Es replicable, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que estar, como decíamos, al pie del escrutinio, bueno, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasará, por qué lo hiciste con el método de matrices, qué te parece si lo haces con otro método matemático, o inclusive también en la parte cuantitativa, a aplicar encuestas, tener un estadístico, ver los resultados, bueno, todo es cuestionable, esa es la parte replicable. Y la parte generalizable, ¿no? Es el tipo de estudio también de población, tiene que ver mucho esto. La muestra variable es el tipo de fenómeno, tengo que probar el fenómeno y posiblemente lo haga esta clase de comparación. Así que poco a poco nos vamos a conducir por esta clase de objetivos, que también dentro de la investigación deben de ser precisos, o al menos así ocurre, por supuesto, para la ciencia exacta. Vemos muchos verbos ahí que son precisamente medibles. Describir, determinar. Bueno, si pusimos determinar, debe de haber un resultado, pero ¿a través de qué se ha determinado? ¿Cuáles fueron tus factores, tus particularidades, tus barreras? Demostrar, ¿qué estamos demostrando? Si es examinar, bueno, ¿por qué se quiere escudriñar junto con ese sistema a través de esas variabilidades o de esas propiedades? ¿Por qué se tomó en cuenta esas particularidades dentro de la variable? Y bueno, vemos muchos más, por supuesto. Una de las más altas, analizar. Y analizar es el entendimiento sobre el comportamiento de todo un fenómeno. Dice que se conduce en ambientes controlados, por supuesto, porque si todos estamos en esa parte, y voy a utilizar la palabra, correlacionados con las matemáticas, bueno, pues entonces nosotros sabemos que no deja parte o no deja cabida precisamente a la parte de la ambigüedad, ¿no? El ambiente es todo mi sistema que estoy haciendo funcional para la parte del estudio. Entonces,
dice que es controlado porque, o sea, a lo mejor voy a manejar o voy a proponer un software. Bueno, te necesito saber si va a ser, a lo mejor estamos controlando la temperatura, no sé, de alguna sustancia, pero bueno, nosotros sabemos que si es agua, que es lo básico, si vamos a ir a 100 grados, bueno, ¿qué voy a obtener? Si voy a ir más arriba o más abajo, entonces, pues eso, ¿qué propiedades tiene? Y nosotros conocemos que la parte de ebullición más alta, bueno, que rompe esa presión para igualar la presión atmosférica, que es la presión de vapor, bueno, entonces sabemos que estamos en un ambiente controlado. Y controlado es porque conocemos el sistema. En la parte cualitativa no sucede así, ¿no? Y habla también de estas muestras que pueden estar precisamente comprobadas a nivel laboratorio. Los métodos de investigación en estas partes, pues existen diversos métodos que pueden ir llevándonos poco a poco o a cabo en una investigación cuantitativa. Ahorita estamos en esta parte de estudio por nuestras ciencias exactas, que van dependiendo poco a poco del área de la investigación, por supuesto, y del problema que se plantea. Y se presentan estos métodos, son los más conocidos, los más empleados en la investigación cuantitativa. El diseño experimental se basa en la manipulación y control de las variables, que es lo que comentamos hace un rato. De investigación, pues ¿por parte de quién? Del investigador. Y se van estableciendo ciertas condiciones donde se van fijando la variable independiente para luego hacer el efecto o medirlo más bien en una o más variables dependientes. Así que el diseño experimental se usa para determinar por qué ocurre un fenómeno. Siempre en las ciencias exactas queremos saber el por qué. Puede ser el cómo, ¿no? También unos investigadores, por ejemplo, en Brasil formularon diseños experimentales para la mortalidad de un mosquito. Eso puede ser, por ejemplo, en biología, ¿no? Pero ahora con el COVID se utilizaron un sinnúmero de modelos matemáticos para que con esas partes estadísticas, probabilísticas, pues se tuviera una aseveración. Y ahí están los estudios cuantitativos. Y hay que registrar de manera diaria, ver las propiedades con las que va a hacer efecto estas partes de la medición. En muchos casos que se utiliza la parte cuantitativa, por ejemplo, en el área de materiales, en la parte ambiental o química ambiental, porque ya no es como química absoluta, ¿no? Sino la química ambiental, en el lado de materiales, por ejemplo, se estudia el asbesto. Esta exposición de asbesto, recordemos que está comprobado que causa cáncer en el esófago. Así que cuando se buscan las bases, esos datos electrónicos, palabras claves relacionadas con asbesto, relacionadas con cáncer de esófago, se van a conseguir muchísimos resultados de los cuales tenemos que extraer o ir determinando, discriminando algunos trabajos, pero también ir filtrando lo que nos interesa. ¿Hay que nos interesaría, por ejemplo? Bueno, si estamos relacionando asbestos con cáncer de esófago, ¿cuál ha sido el comportamiento de estas dos variables? ¿No? Si ha fallecido gente, ¿cuántos exactamente de cáncer de esófago? Solamente lo que queremos comprobar. Bueno, y aquí estamos viendo un ejemplo real y fue algo que ha marcado también, por supuesto, a nivel mundial nuestra historia, ¿no? Eso, los casos preclínicos. Y los casos preclínicos, pues, no están alejados, por supuesto, de las matemáticas. Y bueno, fue una parte fuerte en las metodologías de investigación esta funcionalidad de las vacunas del COVID. Entonces, en nuestras láminas vamos a poder leer bien todas esas fases y procesos. También en el método cuantitativo es muy fundamental la investigación de observación, por la que muchos
vamos a pasar. Entonces, esta investigación cuantitativa también tiene que ser exploratoria, innovadora o poco estudiada de acuerdo al planteamiento del problema que va a ir definiendo nuestra base de investigación. Por lo cual, nuestras investigaciones, bueno, también pueden ser descriptivas de acuerdo a esos tipos o a esos estudios que comentábamos en la primera sección y que de ahí se deliberan las demás. Ahí en nuestra lámina podemos ver 3 maneras de hacer investigación correlacional. La documental puede ser también, ¿no? Cómo se han planteado algunos tipos de formulaciones para casos especiales, podría ser como lo plantea un autor u otro, y bueno, ¿qué pienso yo a través de estas conceptualizaciones? Encuestas, por supuesto, y el método de observación. Bueno, y nosotros sabemos que nuestra actuación dentro del trabajo, por ejemplo, en una certificación, cuenta mucho la observación, ¿cierto? Y es una parte también de investigación. Los alcances correlacionados, estamos viendo ahí, bueno, los correlacionados se definen si es a mayor o a menor que. A mayor de la temperatura, a menor de la temperatura, a mayor de la temperatura, a menor de la presión, bueno, de acuerdo al tipo de comparación. Y aquí estamos viendo la investigación explicativa y bueno, ahí hay que describir cuáles fueron los resultados que se está produciendo a través de esa investigación. Y así será, por supuesto, con toda nuestra construcción, en donde hay esas fases claves, pero que nuestro estudio haga ver las diferencias a través de, bueno, qué tipo de estudio es el que estamos implementando. Muchas gracias.